Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo del podcast oficial de la Academia de Derecho de la Universidad Católica del Norte. En este espacio buscamos generar reflexión y abrir el diálogo informado en torno a temas jurídicos que impactan nuestra comunidad. En el capítulo anterior hicimos una mención a todo lo que fue derecho indígena y derecho público. En este particular capítulo abordamos un tema distinto y nos pegamos un salto a todo lo que es derecho privado. Por tanto, abordaremos un tema profundamente relevante y actual: los cuidados y su relación con los niños, niñas y adolescentes. Los debates actuales en torno al reconocimiento del derecho a cuidado como un derecho humano, la corresponsabilidad y las transformaciones en las estructuras familiares nos invitan a pensar sobre el papel que cumple el derecho en la protección integral de la infancia y en la garantía de entornos de cuidado que responden a la necesidad tanto de quienes reciben cuidado como de quienes lo brindan. Para profundizar en este tema, profesora, tenemos el honor de contar con la participación de Stephanie Merlet-Zubich, abogada de la Universidad Católica del Norte, institución en la que obtuvo su licenciatura de Ciencias Jurídicas con distinción máxima, en la cual posteriormente obtuvo el grado de Magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte y Máster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia en España, donde actualmente realiza su doctorado en dicha casa de estudios, con líneas de investigación relacionadas a la infancia, la autonomía progresiva y los cuidados. Le damos una cordial bienvenida a la profesora Merlet y agradecemos su participación en este episodio dedicado a explorar el derecho a cuidado y su protección en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Profesora, muy buenos días. Para conversar la conversación y vincularla con la noción integral del derecho a cuidado, ¿cómo se entiende jurídicamente el concepto de cuidado y cuál es la relevancia que éste presenta en la actualidad? Bien, bueno, para partir voy a responder su pregunta, pero quisiera agradecer la invitación, agradecer a la Academia de Derecho por darme el honor, ¿cierto?, de compartir un poquito con ustedes algo que me gusta mucho, que son los cuidados. Así que eso, agradecer al profesor Fernández también por liderar esta academia. Yo me quiero referir al tema como la primera parte, algo más introductorio, a señalar que no es algo, o sea, el cuidado es sumamente importante, es una realidad en nuestro país, pero la verdad es que se han dado múltiples conceptos, pero nada que esté totalmente acabado. Es decir, tenemos un concepto que es multidimensional, tiene múltiples dimensiones, y hay diversas instituciones en nuestro país que se asemejan a lo que es el cuidado de manera integral, pero no, diría yo, no completamente, o no lo satisfacen completamente. Entonces, si nosotros pudiésemos decir qué es el cuidado, yo diría que estamos hablando de múltiples funciones, ¿cierto?, que se brindan a las personas, pero a las personas que están en una situación de necesidad de ser cuidadas. Entonces, en este sentido, estas funciones van encaminadas a ayudar a que ellos se desenvuelvan en su cotidianidad, ayudarlos a realizar tareas de la vida diaria, ¿cierto? Apoyarlos, los apoyos es un concepto importante dentro de los cuidados. Y finalmente en esta relación que existe de reciprocidad, porque está la persona que brinda los cuidados y la persona que los recibe, nos encontramos con estas múltiples dimensiones. Si yo pudiera resumir todo esto, diría que los cuidados es cuidar, ser cuidado, y también el autocuidado. Ya, estas no son palabras mías, sino que la doctrina también ha aportado en esta construcción del concepto. En cuanto a quienes reciben estos cuidados, como para cerrar esta pregunta, bueno, todas las personas que se encuentran en una situación de necesidad de ser cuidadas, o sea, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad,
o en situación de discapacidad, personas adultos mayores que están en una situación de dependencia y cualquiera de nosotros que en algún momento dado de su vida lo necesite. O sea, los cuidados son tanto el brindar estos apoyos de manera permanente, ¿cierto? O bien algunas situaciones temporales como una enfermedad. Entonces, como digo, es multidimensional. Y llevando el tema de los cuidados bajo la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo se traduce el derecho a cuidado en la práctica bajo la perspectiva de niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué significa realmente garantizar el derecho a cuidado dentro de la perspectiva de niños, niñas y adolescentes? Mire, yo no sé si abordarlo quizás ahora o usted me corrige desde un punto de vista normativo o bien eso lo dejamos para después o inmediatamente. O traducirlo como en la práctica más bien, ¿cómo se traduciría el derecho a cuidado de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se traduce esto en la práctica el derecho a cuidado dentro de los niños, niñas y adolescentes? Y después lo ahondamos dentro de la normativa. Sí. Esa era mi duda. Bien, bueno, nosotros tenemos instituciones, ¿cierto?, que protegen a la infancia y adolescencia. Sabemos que los principales llamados a cuidar son la familia y en el caso de los niños, niñas y adolescentes son los padres, ¿cierto?, los progenitores. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a ver la trayectoria de vida del niño o de la niña y dependiendo de eso es que se van proporcionando los cuidados. O sea, hay necesidades que son de la primera infancia integrales, o sea, cuestiones de necesidades básicas, también emocionales. Y eso va cambiando en la medida que el niño o niña va creciendo y va necesitando otras cosas, va necesitando más apoyos quizás en la parte emocional, pero también cuidados de su persona, una guía constante. La escolarización ya está muy relacionado con el cuidado, o sea, hay labores que están un poco invisibilizadas. Por ejemplo, dentro de estas funciones o dentro de las labores de cuidado tenemos los traslados a los establecimientos educacionales, tenemos lo que es el sustento económico, que también forma parte de, y todo lo que es la crianza y la educación, digamos, una participación activa en la misma. Lamentablemente, no en todas las infancias y adolescencia está presente el rol de algún referente familiar o el rol de los progenitores como primeros llamados a cuidar. Entonces ahí la dificultad práctica es que es el Estado el que tiene que asumir esa función. Y entonces ahí está otra dificultad, que son los recursos, porque finalmente son, desde la perspectiva del cuidado, hay que delegar algunas cosas y hay que hacer directamente otras, ¿ya? Entonces no todo es delegable, lo que causa un poco de dificultad y lo que se ejerce directamente es lo más complejo, yo diría, en los casos de niños que no cuentan con referentes familiares. O sea, sí, totalmente, sí. Uh-huh. Y bueno, en relación con lo anterior y con la normativa nacional, desde la entrada en vigencia de la Ley 21.430 sobre las garantías y protección de los derechos de la niñez y adolescencias, se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, reforzando el principio del interés superior del niño, niña y adolescente y promoviendo una mirada más integral de su desarrollo y bienestar, conectándose esto directamente con la noción de cuidado como derecho, como usted lo mencionó recién. En este sentido, podemos decir entonces que la Ley 21.430 inaugura una nueva etapa en la protección de la infancia al reconocer que el interés superior del niño, niña y adolescente implica también el derecho, de manera implícita, el derecho a recibir cuidados adecuados tanto del Estado como del ambiente familiar. Bueno, ahí voy a hacer voy a extenderme un poco más, sí, porque hay harto que mencionar respecto a la regulación. Sí.
Entonces, en ese sentido, primero hay que posicionarse como en el marco regulatorio de los cuidados en general, ¿ya? En nuestro país no está reconocido el derecho autónomo, el cuidado, como derecho autónomo. Entonces, las dificultades que eso puede traer es que no tenemos identificado un titular específico de derecho de cuidado, sino que lo que está vigente en nuestro país es legislación especial, ¿cierto?, que protege a ciertos grupos vulnerables. Entonces, la protección de la infancia y de la adolescencia, la protección de las personas con discapacidad, la protección de las personas mayores es lo que principalmente se aborda y está regulado. Entonces, dentro de este marco, por ejemplo, en nuestro Código Civil está regulado el cuidado personal, que toca directamente a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, ¿cierto? Bueno, hay una serie de derechos y deberes que están comprendidos ahí en el cuidado personal. Tenemos otra institución que también se podría aplicar, que en general son las guardas, que yo diría que es la institución más amplia en cuanto a derecho del cuidado, eso como instituciones. Y después, en cuanto a la normativa vigente en nuestro país, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que también reconoce de manera indirecta el derecho del cuidado. Además, está la Convención de los Derechos del Niño, que ahí, en el reconocimiento del interés superior del niño, de la efectividad de sus derechos, su integridad física y psíquica, inclusive todo eso nos da pie para construir el derecho de cuidado. Y hay una referencia inclusive en la Convención de los Derechos del Niño a facilitar, ¿cierto?, las labores de cuidado que pudiesen brindar los progenitores. Por lo tanto, el Estado también está ahí vinculado y obligado a facilitar esas labores de cuidado o si no, a cuidar directamente. Hay otras normas, Convención de los Derechos de las Personas Mayores, Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, y luego está nuestra legislación interna. Entonces, en nuestra legislación interna, usted bien lo menciona, Constanza, tenemos la Ley de Garantías y la Ley de Garantías y Protección Especializada de la Niñez, Protección Integral de la niñez, justamente busca esto, o sea, que el niño o adolescente en su esfera multidimensional sea protegido de manera integral. Y esa protección integral, o sea, tiene que ser con el acompañamiento de una persona cuidadora. Es que si no es posible. Una persona cuidadora o una institución que ampare ese cuidado. Entonces yo diría que ahí está el marco regulatorio y el impacto de la Ley de Garantías es que es mucho más dura en cuanto a la exigencia de esa protección integral. Claro. Entonces yo diría que nosotros como país, ¿cierto?, tenemos normas, o sea, tenemos bastantes normas. Otra cosa es esta efectividad de los derechos, que es otra cosa, porque ahí están las políticas públicas. Entonces, quiero mencionar otra cosa, que es que actualmente sí se está impulsando una política de cuidados. De hecho, este año está la Política Nacional de Cuidados 2025-2030, y entonces ahí se propone un trabajo con programas que pudiesen aportar en materia de cuidados. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en opinión consultiva ahora muy reciente, la 31-2025, sobre una consulta de Argentina, ¿ya?, respecto al alcance del derecho del cuidado, precisamente a propósito de la Convención Americana. Entonces, ahí es muy interesante porque la Corte finalmente dice, sí, hay un derecho autónomo del cuidado, que comprende esto que yo al principio mencioné, ¿cierto?, de cuidar, ser cuidado y el autocuidado.
Entonces se comprende esta multidimensión del cuidado y se avanza hacia un reconocimiento. Ahora, todo esto es lento, o sea, que se esté avanzando a mí me parece bien, pero finalmente es la efectividad de derechos lo que a nosotros nos puede mover como sociedad, más que la norma vigente. O sea, se necesita una norma, sí, pero yo diría que tenemos norma. El tema es poder efectivamente reconocer la aplicación práctica claro, de la norma, sí, poder reconocer que existe este derecho al cuidado. Y yo creo que sí, a pesar de que tenemos toda esta normativa que es un poco dispersa, no hay claridad. Entonces claro, eso sí nos falta, claridad para tener titulares del cuidado. Como consagrarlo bajo un cuerpo, porque tenemos claro, normativa por aquí y por acá, entonces consagrarlo bajo un cuerpo para... Claro, o quizá puede que no exista una ley en especial que regule el cuidado, pero incorporarla en alguna de las normas claro, vigentes. Es un complemento a la... Sí, yo creo que eso ayudaría. Sí, profesor. Y bueno, para ligarlo en cuanto a sus investigaciones, usted ha desarrollado la distinción entre titulares principales y secundarios del derecho a cuidado. En este sentido, ¿podría explicarnos en qué consiste esta clasificación y por qué resulta relevante, ya que usted lo mencionaba anteriormente en cuanto a los titulares principales y secundarios del cuidado? Sí, bueno, eso a mí es algo que me interesa, que me mueve bastante, porque yo siento que existe, que hay reconocimiento normativo, como ya se lo señalé, pero siempre desde el punto de vista de la persona a quien se le proporciona cuidado. Es decir, estos grupos vulnerables, ya los mencionamos, ¿cierto? Sí. Infancia, adolescencia, personas con discapacidad y adulto mayor. Claro. Entonces, falta, creo, un reconocimiento a la persona cuidadora. ¿Ya? Si bien en materia, por ejemplo, en materia laboral, de derecho del trabajo, no me voy a poner a hablar de ese tema porque no es mi área, pero sí siento que ahí hay un avance y un reconocimiento mucho más marcado de la persona cuidadora por el fuero maternal, sí, ¿cierto? Claro. Por la conciliación. Claro, por la conciliación. De hecho, hay una ley, la 21.600 y tanto, que... La conciliación sí, de la vida familiar. Sí. Entonces, ahí yo siento que existe un reconocimiento del no expreso, pero sí mayor preponderancia a la persona cuidadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona cuidadora finalmente debe compatibilizar, ¿cierto?, las labores de cuidado cuando se trata de cuidado directo y no remunerado. O sea, pensemos en la persona que en casa le proporciona cuidado a su hijo, hija o a algún familiar, ¿ya? Entonces, el que no exista una norma que lo reconozca de manera expresa y que brinde seguridades a esta persona cuidadora es lo que la pone también en una posición vulnerable, o sea, la pone en una posición de desventaja. Y eso es lo que yo llamo un titular secundario. O sea, el titular principal vendría a ser la persona que recibe los cuidados y el secundario viene a ser la persona que cuida. Pero como existe esta posición de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta una serie de factores, también un factor de género, porque por estadística, yo no estoy diciendo nada que no esté con datos, por estadística son las mujeres las que cuidan. Históricamente el cuidado se ha feminizado. Sí. Entonces eso acarrea desventaja desde el punto de vista social, o sea, de previsión social, desde el punto de vista laboral, de oportunidades, de proyectos de vida, claro. ¿Ya? Entonces, finalmente eso repercute tanto en el cuidador que es imposible que no repercuta también en la proporción de los cuidados. Por lo tanto, el distinguir esta titularidad principal y secundaria es simplemente para fortalecer que ambos sujetos de esta relación
estén protegidos. O sea, yo protejo a la persona que recibe cuidados porque tengo que proporcionarlos de manera idónea, etcétera, etcétera, pero también al cuidador, porque si no lo protejo, entonces se va a ver afectado mi titular principal. Entonces, si no lo protegemos solo porque el cuidador es digno de ser protección, por último protejámoslo porque si no, estamos afectando también al titular principal. Es un aforismo. ¿Quién protege al protector? Como quien protege o quien cuida al cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Quien cuida al cuidador, sí. Y es precisamente eso lo que yo creo que hay que destacar y además brindar ciertas seguridades, o sea, tiempos de descanso adecuados, que exista posibilidad de delegación de los cuidados directos, sobre todo en este escenario donde el cuidado no es remunerado, ¿ya? Porque hay instituciones que son instituciones que cuidan, ¿cierto? Pero ese cuidado es remunerado. Son bajas las remuneraciones en general, Sí. pero el tema es la desprotección, especialmente en este cuidador no remunerado. Sí, es un tema bastante importante que reflexionar, y en especial de poner mayor énfasis en lo que es la mirada del cuidador, de este que se llama el titular secundario, en este caso del derecho a cuidado. Y es un tema que también tiene bastante énfasis y es un tema que está en la actualidad, que tiene bastante relevancia en la actualidad. Así que ante ello queremos agradecer profundamente a la profesora Stephanie Merlet por su participación y por compartir sus reflexiones en torno al derecho a cuidado y el impacto que se presenta en los niños, niñas y adolescentes, pero también en las personas mayores y las personas que presentan discapacidad. Bueno, entonces para cerrar este segundo capítulo nos gustaría pedirle a la profesora una última reflexión, que igual se ha ligado en torno a lo que ya mencionó anteriormente. ¿Cómo proyecta usted la evolución del derecho a cuidado en los próximos años y de qué manera la creación de un sistema nacional de cuidados, que ya se está creando, podría favorecer una integración entre las necesidades de niños, niñas y adolescentes, pero también de las personas mayores y de las personas que presentan discapacidad? Ya. Bien, gracias Constanza. Sí, yo creo que este sistema de cuidados ya lleva unos añitos, o sea, no muchos, Sí. contados, pero ha ido avanzando lento, o sea, en lo que la propuesta, ¿cierto?, es avanzar hacia incluso un registro de cuidadores más allá de los registros actuales que ya cuenta nuestro país, o sea, registros. Por ejemplo, con la obtención de credencial de discapacidad también hay un registro. De hecho, en materia de discapacidad yo diría que es donde mejor está regulado esto del cuidador y de los servicios de cuidado. Pero yo diría que cómo se proyecta la política, tiene que seguir avanzando. Yo soy optimista en ese sentido, creo que va a avanzar. Pero también creo que, como todo, no hay algún acontecimiento fuerte, importante, potente, reactivo, que es como solemos dictar leyes. Entonces, Claro. eso no es la mejor forma, de hecho es una pésima fórmula para dictar una ley, pero es como solemos actuar como país. Entonces, yo creo que ante eso, o ante la ausencia de eso, va a ser un poco lento, Sí. ¿ya? Y hay que inyectar, o sea, no basta con una política pública, hay que inyectar recursos y eso tiene que estar dentro del presupuesto nacional, o sea, tiene que ser una prioridad, porque finalmente con la pandemia nosotros como país nos dimos cuenta en lo mucho que necesitamos los cuidados, lo mucho que impacta también el cuidado. O sea, se desmoronaron las familias cuando los niños dejaron de ir al colegio, porque se dieron cuenta de también quienes no estaban participando en esos cuidados directos, de lo duro que es la realidad de los establecimientos educacionales en cuanto a toda esta dinámica de desarrollo de los niños. Entonces, mientras esas estructuras no cambien, yo creo que todo esto va a ir lento, pero sí avanzando. O sea, ya la Corte Interamericana nos da una buena señal,
¿ya? Una buena señal con algunas cosas como un poco inciertas, pero una señal de avance. Sí. Bueno, profesora, estamos muy agradecidos, una tremenda exponente, una tremenda investigadora. Agradecemos su pensamiento crítico, su tiempo y su compañía en esta entrevista. Este fue el segundo capítulo del podcast de la Academia de Derecho UCN. Le agradecemos por sintonizarnos y los dejamos invitados e invitadas a seguirnos en nuestro Instagram, Academia de Derecho UCN, y estar atentos a los próximos proyectos y congresos y episodios. También un agradecimiento especial a toda la logística que fue Violet y Fernanda, y los conductores presentes, doña Constanza Cortés, quien está realizando su tesis de pregrado en este tema, así que pensamos que era la persona más idónea para dirigir esta entrevista, y el conductor que habla, Pedro Céspedes. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien.